Vamos ahora sí con lo anunciado. ¿Cuál es la situación de la minería en el Perú, especialmente la minería artesanal y la minería ilegal que tanto daño le hace al país? Lo conversamos con César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental. César, bienvenido a RPP. Buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias también a ti. César, hace ¿cuánto? 3 días el gobierno oficializado ha promulgado la norma que, de una u otra manera, amplía el reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026. ¿Cómo ves esta posición que al parecer fue de una u otra manera coordinada entre el Ejecutivo y el Legislativo? Porque no hubo observaciones. Así es, ¿no? Si hemos visto en el tiempo, ya se había adelantado una opinión por parte del Ejecutivo de permitir la ampliación por un año, pero también esto ya había sido avanzado una negociación dentro de las grandes bancadas del Congreso de la República para ampliar la formalización por un año, pero debo precisar que esto no va a resolver el problema. Se está usando la excusa de que necesitamos una ley MAPE para resolverlo, y yo creo particularmente que esto es inexacto, ¿no? El marco normativo podría tener ajustes para poder resolver esa problemática. Sin embargo, se sigue usando la excusa de contar con un nuevo marco jurídico para resolver el problema, pero valga la realidad, no todos los mineros van a poder formalizarse porque no tienen las condiciones, y lo que se está haciendo es seguir simplemente extendiendo el tiempo para que sigan operando muchas veces en total impunidad. Vamos a analizar un poquito esta normativa, ¿te parece? Por un lado, hay algo que tú acabas de señalar. Lo que dice la normativa es que, en pocas palabras, ¿no?, el reinfo va a continuar, correcto, hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se apruebe la ley MAPE, lo que ocurra primero. Pero la gran pregunta es, ¿realmente hay predisposición política para debatir o aprobar esta ley MAPE? Ninguna, y lo hemos visto a lo largo de las gestiones de las presidencias de la Comisión de Energía y Minas, y lamentablemente la anterior presidencia y la anterior a esta, ¿no? Convocaron y casi discutieron y construyeron la norma entre mineros informales y la presidencia de la comisión. Y esta norma tiene implicancias, o esta actividad que tiene implicancias sobre diversos sectores, requiere una discusión técnica, eminentemente técnica, y con todos los sectores, no solamente con aquellos que provocan todos los efectos de una actividad Claro. informal e ilegal. Claro, muy interesante. Otro punto de la normativa es que se habla de un censo, ¿correcto? Un censo nacional relacionado con la minería que debe realizarse por el INEI en un plazo de 12 meses, de un año. ¿Cómo se puede llevar a cabo este censo? ¿Y qué te parece el planteamiento que al parecer ha nacido también, no sé si del Ejecutivo o el Legislativo, pero todo parece estar coordinado allí? Bueno, en principio no, yo creo que el pedido del censo ha sido tomado y respaldado por el Ejecutivo y el Legislativo, pero esto viene desde los grupos que promueven la minería informal, porque de Ajá. alguna manera quieren ver como una posibilidad el incluirlos en ese censo y que se les reconozca algún derecho. Y esto no debe ser así. Básicamente hay una fecha de corte en el marco jurídico que nos decía que el proceso de formalización es para aquellos mineros que operaban antes del año 2012, ¿no? Es decir, todos los demás que han ingresado como nuevos mineros deberían ir a la vía ordinaria y no usar la formalización minera. Entonces, este censo se quiere ver como una posibilidad de generar un derecho adquirido, y así lo van a vender para decir, bueno, yo estoy registrado y el Estado tiene que formalizarme. Y esa no debiera ser la esencia de cualquier mecanismo como el censo, y para esto también se requieren recursos, pero también mecanismos de fiscalización, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que quieren ver una oportunidad para emprender actividades mineras sin tener las condiciones y decir, bueno, regístrame porque yo estoy haciendo minería? ¿Cuál va a ser la condición de verificación, obviamente, en el territorio? Y no se filtren nuevos mineros o aquellos que quieren aprovechar esta situación para luego operar también en la impunidad. Qué interesante realmente. La normativa habla también de un reporte de ubicación que tiene que ser obviamente registrada en la ventanilla de formalización minera en un plazo de 120 días. Eso es lo que señala la normativa. ¿Te parece que este punto es adecuado, que va a permitir realmente identificar lo que ocurre en este ámbito de la minería?
Ya hemos tenido mandatos anteriores en esa misma línea y esto no ha ocurrido, ¿no? Y lo que sucede en gran parte es que muchos de estos mineros quieren ser considerados casi mineros ambulantes porque realizan operaciones en un lugar, impactan, no encuentran recursos, dejan el impacto sobre el territorio y se desplazan hacia otro lugar y seguir buscando también nuevas vetas o nuevos recursos. Y obviamente esto no les resulta conveniente, ¿no? Y esto vamos a ver en el tiempo cuando se venzan los plazos, como ya se dio anteriormente, que van a exigir nuevas excepciones, ampliaciones para declarar las coordenadas de ubicación, que ha sucedido de una manera constante en nuestro país. Ya en el pasado hemos tenido esos mismos mandatos y no se han aplicado ninguna sanción, no ha habido ningún proceso serio de exclusión a aquellos que no reportan estas medidas que son de obligatorio cumplimiento. Ahora, César, el proceso de formalización de la minería en nuestro país en la práctica tiene más de 20 años, ¿no? Aproximadamente desde 2003, ¿correcto? 2002 Exacto, concretamente. estamos hablando ya en la práctica de 23 años a través de los cuales poco o nada se ha avanzado. Entonces, la gran pregunta, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del Estado? ¿De los mismos mineros? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Cómo ubicar ese punto que nos permita comprender esta problemática? Yo creo que en la práctica hay una corresponsabilidad, ¿no? Usualmente se pretende trasladar toda la responsabilidad al Estado, incluso aquellos que cuestionamos esta actividad delictiva pretenden decirnos que somos responsables de lo que no se ha hecho, ¿no? Yo diría, en principio, la responsabilidad es del Estado, obviamente, de manera innegable, que tiene que dar las condiciones, los recursos, que muchas veces no funcionan, pero obviamente también no funcionan por prácticas corruptas que están instauradas al más alto nivel en nuestro Estado, y por eso mismo no funciona. Y por otro lado, que el tema se ha politizado y obviamente el Congreso ha tenido una gran responsabilidad por emprender un proceso que debiera ser técnico, a politizarlo y a darle espacio a aquellos que provocan esta problemática. Y lo otro que hemos escuchado, no en la historia solo de Confemín, sino de todas las organizaciones y federaciones mineras que han aparecido en nuestro país, de decir básicamente que cuando se vencía el plazo hacían otra protesta y esto se volvería a ampliar. Y esa ha sido una constante. Claro, Entonces, si no claro. somos administrados, mineros serios que quieran cumplir y emprender las obligaciones que le toca como cualquier ciudadano, vamos a ver en el tiempo, obviamente, que esto se sigue extendiendo y vamos para ya los 25 años y hasta los 50, como ellos pretenden, ¿no? Operar en la impunidad sin declarar, estando en un momento tan particular cuando los minerales han batido récord históricos el precio de oro, donde sí se tienen los recursos, sí pueden pagar técnicos, sí pueden pagar tecnologías, pero esto evidencia también que no necesariamente quieren asumir responsabilidad y quieren el máximo beneficio y sin ningún costo. Tú has tocado un punto importante. La onza de oro ha pasado hace rato los $4.000, podría llegar incluso a los 5.000. Sin embargo, ¿cuánto del oro que se produce en este momento en nuestro país, César, se comercializa, se va de manera totalmente irregular? ¿Tenemos esa estadística por lo menos aproximada? El Instituto Peruano de Economía publicó un informe que nos señala que son más del 40% de la producción de oro del Perú tiene origen informal e ilegal, pero esas cifras no calzan o no alcanzan, mejor dicho, a todo el oro que sale de manera ilegal por Claro, nuestras fronteras, ¿no? claro. Tenemos el caso de Bolivia, pero también el caso de Chile. Gran parte del oro ilegal del Perú sale también por nuestras fronteras en el norte, por Leticia y por otro lado por el Ecuador. Entonces hay flujo de cantidades millonarias de oro que están saliendo por nuestras fronteras y que obviamente también requieren un mecanismo de atención, pero también de colaboración con los otros estados, porque finalmente el Estado peruano poco o nada va a poder hacer y el Perú es el epicentro, sin lugar a dudas, de la minería ilegal a nivel global. Y esto requiere un trabajo colaborativo con instancias internacionales, con organismos de Naciones Unidas, pero también con otros estados para poder enfrentar este flujo de oro ilegal. Claro, entonces si no es el 40% según las cifras oficiales, podríamos hablar de que más de la mitad del oro que se produce en el Perú sale de manera irregular.
Sin lugar a dudas, yo diría que sí, ¿no? Y esto no debe ser un argumento para los dirigentes de los mineros que dicen que movilizan cantidades importantes de dinero que aportan. Ya en las discusiones de la Comisión de Energía y Minas se ha visto claramente, la congresista Diana González mostró en cifras muy claras que aquellos mineros que habían salido del REINFO, esos 50.000 registros, no es que contribuyeran correctamente con el Estado, más bien todo lo contrario. Las cifras que mostró dijeron claramente que aquellos mineros que sin esos 50.000 el Estado había empezado a recaudar mucho más dinero incluso, ¿no? Por supuesto. Ahora, César, la gran pregunta que nos hacemos los peruanos, estamos también ya en plena campaña electoral. Creo que a simple vista hemos podido ver que la minería ilegal ha tenido una gran fuerza, un gran impacto en el Congreso, que va a terminar sus labores el próximo mes de julio de 2026. Entonces, es fácil imaginarse también, y quiero que tú me lo confirmes o no, que vamos a tener a la minería ilegal haciendo campaña electoral en algunas agrupaciones políticas. ¿Va a ser así? Claro que sí, y ya lo es, ¿no? Hemos visto cómo dirigentes de las organizaciones mineras aparecen en listas de distintas bancadas. En el pasado teníamos narcos políticos dentro de nuestras acciones políticas, pero que no eran evidentes. En el caso de la minería, hasta se ha perdido vergüenza ya en estar o no declarar o en no señalar que forman parte de un colectivo de este tipo de actores, ¿no? Y esto también, no solamente debemos tener cuidado con las elecciones para los diputados o senadores, sino también para los más altos niveles de los gobiernos regionales, del gobierno nacional. Y además, yo quisiera precisar, Jorge, el Congreso ha delegado facultades en el Poder Ejecutivo para legislar en materia de lucha contra la minería ilegal y Sí, dar todo un nuevo marco sí. para la criminalidad organizada. Yo alerto de que en el Ejecutivo, quienes están discutiendo, están redactando estas iniciativas. Ya hemos visto y están viendo y se está viendo en el Ministerio de Energía y Minas personas vinculadas y cuestionadas por corrupción y vinculadas a la minería ilegal que estarían vinculadas a estos segmentos. No podemos dejar nuevamente que el marco jurídico sea diseñado por aquellos que facilitan la actividad o son cómplices. Entonces, nuevamente llamaría la atención a que el Poder Ejecutivo convoque a especialistas de distintos espacios, ¿no? Y de distintas tendencias también para poder discutir un marco jurídico que luego sea discutido en Consejo de Viceministros, en Consejo de Ministros, y aprobemos normativa que sea útil y no solamente sea declarativas y un saludo y que facilite la actividad ilegal en nuestro país. Para ir cerrando, César, ¿qué podríamos exigirle entonces a este ejecutivo encabezado por José Gerí, que es un ejecutivo de transición, que se va a ir en el mes de julio, ¿correcto? Pero por lo menos para que deje sentadas ciertas bases con relación a un debate que, como bien lo ha señalado, debería ser técnico con relación al futuro de la minería en el Perú. ¿Qué se le debe exigir? Bueno, que implemente medidas de lucha contra la corrupción dentro del Ministerio de Energía y Minas y que no podamos tener aquellos que están vinculados al REINFO o a la minería ilegal en espacios de decisión, concretamente por un lado. Y por otro lado, que declare la lucha a la minería ilegal de manera efectiva. Se le ha asignado presupuesto como nunca antes a la policía para luchar contra la minería ilegal y no necesariamente esto se traduce en acciones efectivas. Estamos desde hace bastantes meses insistiendo en la declaratoria de emergencia, por ejemplo, del distrito de Yuyapichis en la provincia de Puerto Inca, en Huánuco, y lamentablemente la policía desde Lima está impidiendo que esto suceda, y esto lo hemos visto a través de distintos informes. Ya hemos visto que la Policía Regional ha emitido todos los informes a favor de esto y vemos que no hay un convencimiento desde el más alto nivel a nivel nacional, ¿no? Entonces, si queremos verdaderamente combatir la lucha o tener unas herramientas de lucha contra la minería ilegal, pues también necesitamos sumar a las Fuerzas Armadas y para eso es básicamente la declaratoria de Claro. emergencia, ¿no? Y también se identifiquen y se controlen los insumos que ingresan al país. No es posible que sigamos importando de contrabando mercurio o ingresando maquinaria pesada que no se controla a través de las rutas fiscales y que facilitan el ejercicio de esta actividad a lo largo de todo el territorio, particularmente la Amazonía, y esto es un tema bastante serio y que está dejando zonas liberadas para las futuras gestiones de las autoridades que vayan a asumir el gobierno en el futuro cercano.
Con esta pregunta cerramos, César, y agradeciendo tu presencia con nosotros aquí en Economía para Todos. Se ha hablado mucho de Patás, tal vez la zona más visible por el accionar criminal, pero ¿qué otras zonas del Perú han sido tomadas por la minería ilegal? ¿Dónde se debe poner el foco, por favor? Bueno, concretamente yo diría en la Amazonía Central, estamos viendo esto en Puerto Inca, concretamente en Yuyapichis, donde están identificados los actores y me pregunto si verdaderamente qué hacen las acciones del Estado de que debieran perseguir y sancionar, ¿no? Por otro lado, la Amazonía Sur, Madre de Dios, sigue siendo un mal ejemplo, lamentablemente, del incremento de la deforestación, ya no solamente en bosques, sino en áreas naturales protegidas. La Amazonía de Puno también ha incrementado en los últimos meses la deforestación. La Amazonía Norte, ¿no? Loreto, particularmente los ríos más grandes amazónicos, y por otro Claro. lado también la Amazonía del departamento de Amazonas, en la frontera con Ecuador, a lo largo de la frontera con Cajamarca y Piura, que también ha incrementado de manera considerable. Y lo más curioso, Jorge, es que aquí el INGEMER, el responsable de otorgar las concesiones, particularmente le hace el juego a la minería informal e ilegal porque está prohibido el desarrollo de la actividad minera sobre los cuerpos de agua, sobre los ríos, pero particularmente otorga todas las concesiones sobre esos espacios que no debieran Increíble, ser otorgados. Y esto es increíble. cuestionable y discutible técnicamente incluso. César, muchísimas gracias por tu aporte. Un fuerte abrazo para ti. Gracias nuevamente. Gracias. Buenas noches. Buenas tardes. El doctor César